bendiga. En esta mañana estamos en el libro de Lucas capítulo 7 y el sermón se titula Simón el fariseo. Antes de ir a la palabra, yo les invito a que cierren sus ojos para que oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día tan hermoso, Señor. Gracias porque tú has puesto en nuestros corazones el que estemos aquí, Señor, delante de tu presencia. Estoy seguro, Señor, que la mayoría de mis hermanos que han venido aquí han venido con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Padre. Han venido con ese gozo para regocijarse en ti, Señor, para alabarte y darte honra y gloria siempre, Padre. Te pido que en este tiempo, Señor, prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que estemos con un corazón abierto para escuchar tu palabra, Padre. Que sea de gran bendición para nuestra vida, a tal grado que nos lleve, Señor, a tu presencia y que seamos edificados en ti, Señor. Que no solo sean ideas ni palabrerías, Señor, que podamos atesorarlo y sobre todo podamos llevarlo a la práctica, Dios eterno. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le decía que el sermón de esta mañana se llama Simón el fariseo. Y posiblemente ustedes se preguntarán, ¿quién era Simón? Como que en ese tiempo, en los días de Jesús, mucha gente se llamaban Simón, porque vemos el caso de Pedro, se llamaba Simón Pedro. Y había muchos que se llamaban también Jesús, Matías, Juan. Pero en esta mañana el pasaje lo vamos a citar en el libro de Lucas, capítulo 7 del 36 en adelante. Y leemos la palabra de Dios. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Mira, hermano, ahí vemos que este fariseo fue y le rogó a Jesús para que fuera con él, para que fuera a su casa y que comiese. O sea que le había hecho una fiesta. Pero nosotros entendemos que un fariseo era una persona que tenía mucha preparación en los días de Jesús. Eran los maestros de la ley. Eran los que sabían todo sobre los mandamientos. Y eran personas, ¿cómo se lo explico? En la actualidad es alguien que entiende que sabe todo. E incluso ellos podrían decir que no tenían pecado, porque siempre estaban juzgando al prójimo por las cosas que hacían los demás. Pero mire, me preguntaba yo, ¿cómo una persona viene y le ruega a Jesús? ¿Por qué? ¿Habrá escuchado que Jesús poseía sabiduría o que Jesús hacía milagros? No sabemos, pero mire que sigue diciendo la lectura. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Pregunto, si yo preguntara en esta mañana, ¿quién de aquí no tiene pecado? Todos. Pero la Biblia dice que era pecadora. Mire, cuando usa la palabra pecadora es sinónimo de prostituta. Era una mujer que se dedicaba a prostituirse, dice la Biblia. Bueno, en la versión original dice era ramera. Entonces, para que no nos confundamos, aunque dice que era pecadora, todos somos pecadores. Pero esta mujer hacía algo diferente. Dice, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, dice allí. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Posiblemente ahora no viene a nuestra mente qué es lo que estaba sucediendo. En los días de Jesús, la gente no se sentaba como nos sentamos nosotros.
en una mesa con los pies así colgando. En los días de Jesús, las mesas que usaban eran pequeñitas, así ve, pequeñitas. Ellos estaban acostados en el suelo en una carpeta o una pequeña alfombra y se recostaban de un lado y comían. O sea, no era como nosotros, para que tengamos una idea. Por eso dice que llegó, dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, a un frasco de alabastro, dice, y estando detrás de él, es decir, Jesús tenía los pies inclinados, viene esta mujer por detrás. Jesús está reunido con la gente, pero esta mujer está detrás de Jesús. Dice que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y con sus cabellos los enjugaba. Posiblemente para nosotros los varones, los hombres, el cabello no es tan importante, ¿verdad? Hay veces nos rapamos la cabeza y no pasa nada, pero para una mujer es algo tan delicado que incluso hay personas que no quieren ni que le caiga una gotita de agua en la cabeza. Y sin embargo esta mujer, mira qué está haciendo. Con sus cabellos dice que está secando los pies del maestro. ¿Vio qué tan delicado era? En la actualidad todavía se mira así, ¿verdad? Posiblemente haya alguien aquí que sienta que su cabello es lo máximo. Pero mire, ¿qué está haciendo esta mujer? Se está humillando delante de Jesús. A tal grado que no le importa. Mire, para empezar, voy a seguir leyendo y después vamos a desbaratar los pasajes. Y dice la Biblia, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Cuando dice dijo para sí es que está pensando en voz baja, para adentro. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar. Quiero que noten algo. Tanto el que le debía 500 como el que le debía 50 no tenía cómo pagarle. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, yo me imagino que Simón se creía súper inteligente y le dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y Jesús quedó viendo a la mujer y le dijo, viendo a la mujer, le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré yo a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste ni siquiera un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual le dice, mire que está viendo a la mujer. Jesús está viendo a la mujer y le está diciendo eso. Y le dice, por lo cual te digo, es decir, a Simón, que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella, quiere decir que volteó a ver a la mujer, dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Ya más o menos se hicieron una idea del relato, ¿verdad? Ok. Nosotros no sabemos por qué Simón invitó a Jesús a su casa. Yo me imagino que él tenía curiosidad de saber quién es ese Jesús. La lectura describe que le rogó a Jesús para que comiese con él. Posiblemente quería conocerlo mejor, o tal vez había escuchado de sus enseñanzas o milagros, o a lo mejor esperaba obtener evidencia para acusarle. Porque la mayoría de los relatos de la Biblia siempre vemos a un fariseo viendo qué está haciendo Jesús para condenarlo. En la mayoría. Y posiblemente esta no sea la excepción.
Pero mire, ya lo llevé en el relato al pasaje para que se dieran una idea cómo estaba Jesús con el resto de la gente, qué fue lo que hizo la mujer, vino por la parte de atrás de Jesús, y cómo este hombre está murmurando dentro de sí. Si fuera profeta, sabría quién le toca, que es una prostituta, dice él. Pero, ¿quién era Simón? Simón era un hombre moralista, extremadamente religioso. Pensaba que era mejor que los demás y mucho más superior que esta mujer pecadora. Es decir, estos hombres eran terriblemente hipócritas y en algunas ocasiones rayaban la ridiculez. Esa es la descripción que da la Biblia de ellos. Pero mire, ¿a poco no hay personas así en el día de hoy en las iglesias? Que solo están esperando para ver qué dice el hermano para juzgarlo. Oh, el hermano hizo tal cosa mala. ¿Vio? No nos estamos comportando como verdaderos cristianos. La Biblia da requisitos de cómo se comporta el cristiano. Solo estamos viendo cómo viene el hermano vestido. Oh, ¿qué dijo el hermano? Oh, el hermano, mire, vio. No estamos tan lejos de ese tiempo. Estamos viviendo lo mismo que sucedía en esos días, hermano. Hay algo interesante que tenemos que notar. Este hombre le rogó a Jesús. Jesús vino a su casa porque este hombre le rogó. Jesús no es que llegó y le dijo: Simón, invítame a pasar a tu casa. No, él fue a buscarlo. Pero mire, vino a la casa de este fariseo. Jesús, en su misericordia y amor, vino para traerle salvación para todos los que allí se encontraban. Pero el problema es esto: en vez de aceptar este regalo tan grande, lo despreciaron, criticando y justificándose a sí mismo. Y mira qué dijeron: oye, si él supiera quién es esta mujer, quiere decir, nosotros no somos igual que esta prostituta. Nosotros no somos pecadores. Se están justificando a sí mismo. Mire, el problema del hombre está en su corazón. Ese es el problema del hombre, no quiere entenderlo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que a ti te mueve a hacer cosas? ¿A criticar o a servir? O vienes a la iglesia solamente como una visita, o vienes a la iglesia para adorar a Dios. Debe de haber algo en tu corazón. Así que el problema está en el corazón. La palabra de Dios dice que el corazón duro no quiere doblegarse ante su creador. Y sabe que cuando yo leo un pasaje de la Biblia dice: el Señor murió por todo el mundo, ¿cierto o no? Pero hay un requisito: que solo para los que creen en Él tengan vida eterna. Aunque ya murió por todo el mundo, hay un requisito: solo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero ¿sabe qué dice del que escucha la voz de Dios y no cree? Dice que está acumulando ira. Bueno, lo dice en otra palabra, dice: está atesorando ira para el día del juicio de Dios, del justo juicio de Dios. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios y tú dices no, cierras tu corazón, tú estás acumulando ira para el justo juicio de Dios. Dice la Biblia, no se lo estoy inventando, porque yo no quiero que ustedes vengan y digan: ahí me metieron miedo de que si yo no acepto a Cristo me voy al infierno. No, eso es tu decisión. Nuestro Dios es un caballero. Él no viene y se mete a la fuerza, puede hacerlo. Él es soberano. Un soberano, ¿a quién le pide permiso? A nadie. Él puede hacerlo, pero sin embargo, ¿qué hace el Señor? Deja que tú decidas, porque el día del juicio tú no vas a tener con qué justificarte y decirle: Señor, yo no sabía. El Señor te va a decir, te va a pasar el tape, el video, la película. ¿Te acuerdas cuando escuchaste la palabra esto? Era yo quien te estaba hablando. Eso te va a decir el Señor. Así que no vas a tener cómo justificarte.
Espero que haya venido con un corazón dispuesto a amar a Dios. Porque quien le habla es el Espíritu Santo del Señor. Mira, hermano, lo cierto es que cuando se predica el Evangelio, aunque todos escuchan lo mismo, al igual que en la casa de este fariseo, el Señor estaba exponiendo la palabra. Y lo mismo escuchaban los fariseos como sus invitados, al igual que esta pecadora. Pero cuando se predica la palabra de Dios, todo mundo escucha lo mismo. Cada uno lo recibe de acuerdo a lo que hay en su corazón. Es por eso que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, aunque todos decimos ser cristianos, unos alaban, otros están receptivos a la palabra de Dios, y al mismo tiempo nos damos cuenta que hay algunos que están como con sueño, como si no le importara la predicación, o tal vez con los brazos así cruzados, hermano. Estamos alabando a Cristo y estamos con la mano dentro de la bolsa así, ¿ven? Como que no nos hace cosquilla dentro de nuestros corazones. Y no lo digo por criticarlo, porque puede ser que usted tenga los brazos cruzados, pero su corazón está regocijándose. Yo no sé. Pero mire, hoy vamos a analizar en dónde estamos parados con respecto a nuestra devoción y santidad con Dios. Recuerde que le decía a la hermana hace un momentito que no es casualidad que usted venga a la iglesia. Usted debió de haber pasado un proceso para venir. Se levantó temprano, se cepilló los dientes, tomó su desayuno, no sé, se bañó. O sea que usó tiempo y usted pensó, uy, mañana domingo yo voy a la iglesia. Y usted se levantó, ¿vio? No fue casualidad. Dios estaba trabajando en su corazón para venir. Y hay muchos hermanos que no están aquí, no sé dónde están, cada quien anda en sus cosas. Algunos están trabajando, otros están paseando, o sea, está bien. Pero cada quien pone en su corazón lo que logra recibir del Señor. Hay personas que le están hablando y dicen, no, le dice el Señor, si tú no te humillas, vas a pasar por consecuencias. No. ¿O qué tal cuando un hermano viene solo por un milagro? Se le hace su milagro, estaba enfermo, Dios lo sana y de pronto ya lo sanó y dice, ya no lo necesito. ¿Vio? ¿Qué hay en tu corazón? Vamos a analizar eso. Es cierto que Simón se abochornó de que una prostituta entrara en su casa para ungir a Jesús. Mire, vamos a la mente de la prostituta. ¿Quién la invitó? Nadie. Ella fue y se metió a esa casa. Bueno, por lo menos a mí me daría vergüenza ir a una casa ajena donde no me invitan. Ellos tenían una fiesta, pero esta mujer escuchó que ahí estaba Jesús. No le importó humillarse. Ella no se puso a pensar, tal vez si cuando yo llegue no me dejen entrar. Dice que agarró su frasco de perfume y no le importó y fue y se metió. Y estos hombres lo están viendo. ¿Quién invitó a esta mujer? Están murmurando, pero a ella no le importó, porque ella iba a un encuentro con Jesús. Escuchó que había un Salvador y fue al encuentro. Pero mire, lo triste de esto, si yo estuviese, es una forma de pensar, en el lugar de este fariseo, al ver todo lo que está sucediendo, al ver esa experiencia, hubiese cambiado mi vida. Pero él estaba demasiado ciego como para ver las verdades involucradas, hermano. El Salvador del universo llegó a su casa, está allí presente, y él, en vez de humillarse y reconocerlo, hizo como si nada, esperando a ver qué dice el maestro, qué le podemos hallar de error, qué falla. Su corazón estaba muy distante. Simón dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Él debió decir, yo soy un pecador. Y le voy a explicar por qué. Recuerden la parábola que Jesús le está diciendo. Le está diciendo, hay dos deudores y los dos no hayan cómo pagarle al Señor. Y el amo a quien le había dado el dinero prestado, no teniendo
ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿quién le amará más? Y eso es un versículo que nosotros confundimos. Mire, nosotros a veces decimos, fulanito de tal sí se derrama delante de Jesús con lágrimas y que, cómo le adora, porque el Señor lo rescató de la droga. ¿Cierto o no hemos dicho eso a veces? Mira, esa hermana sí adora al Señor porque su vida, no fue tan fácil. Tuvo una vida tan desordenada que por agradecimiento. Pero eso no es lo que está ilustrando la Biblia. Porque está poniendo a la pecadora con el fariseo en el mismo nivel. No se trata de quién tiene más pecado o quién tiene menos. Delante de los ojos de Dios estamos igualitos. Lo que está diciendo aquí es que ninguno de los dos tenía cómo pagarle. Aunque uno le debía 500 y el otro le debía 50, estaban en la misma situación. Y eso es lo que Dios mira de nosotros. Nosotros como pecadores estamos muertos delante de los ojos de Dios. No hay nada que podamos hacer para pagar por nuestra culpa. Eso dice la Biblia. No depende quién tiene más o quién tiene menos pecado. Estamos muertos en nuestros delitos. La mujer sabía que era culpable de haber pecado contra Dios, pero Simón el fariseo no se sentía pecador. Sin embargo, desesperadamente necesitaba ser perdonado. Y hubiera podido serlo si se hubiese humillado y confiado en Jesús. Él hubiese tenido la salvación en ese día. El Salvador, el Dios hecho hombre, estaba en su casa. Si por lo menos él hubiese entendido y abierto el corazón. Qué privilegio es que Dios te visite en tu casa, hermano. Pero quiero que sepan algo. Posiblemente usted dice, bueno, Jesús no ha llegado a mi casa. Jesús está aquí. Y Él te está hablando. Te está hablando directamente al corazón. Porque Él desea que tú vayas al arrepentimiento, hermano. Así que no tenemos ninguna excusa. Jesús le dijo a Simón que él había hecho una omisión de pecado. Mire, cuando Simón le responde que a quien se le perdonó más, amará más. ¿Ves lo que Jesús le dice? ¿Ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En los días del Señor no había calles pavimentadas, hermano. No tenían vehículos, la gente se desplazaba caminando de un lado a otro. Dice que usaban sandalias de cuero con sus correas. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente caminaba por esas calles llenas de polvo, se llenaban los pies de polvo. Y la palabra de Dios había indicado que cuando alguien fuera a tu casa, que tú le ofrecieras agua y que le lavara los pies, que le lavaras la mano y que le dieras agua para limpiar su cabeza. Eso decía la ley. Por eso es que Jesús le dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. No era casualidad, eso era la ley. Cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar, le dice, a la casa que fueren, si le dicen bienvenido, vayan y coman lo que le ofrezcan. Pero si no, ¿qué le dice? Sacúdanse los polvos de sus sandalias. Como testimonio. ¿Vio? Porque se llenaban de polvo cuando caminaban. Y lo está diciendo. Ella lo ha enjugado con sus cabellos. Ni siquiera me diste un beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Era una costumbre. Le ponían un poquito de aceite a la persona para que se refrescara. Era como una forma de decirle bendición. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Simón no había tratado a Jesús con amabilidad y hospitalidad. La mujer era culpable del pecado de la carne, pero Simón era culpable del pecado del espíritu, es decir, del alma, una actitud de crítica y un corazón duro. Vayamos a la segunda carta de Corintios, hermanos, capítulo 7. Corintios, capítulo 7. Verso 1. Así que
amados. Eso dice, ¿verdad? Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este simple versículo a ustedes no le hace eco en el corazón, pero si nosotros retrocedemos unos versículos atrás, Pablo está hablando que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Vayamos en el versículo 14, capítulo 6, verso 14, dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual, dice, con los incrédulos. ¿A quién le está hablando? A nosotros, ¿verdad? Dice que no nos vayamos en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Cristo y el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Por eso cuando alguien me dice, hermano, yo acepté a Cristo, pero mira, yo puedo hacer lo que a mí se me antoja, no ha leído esta parte. Dice que nosotros somos templo del Dios viviente y empieza diciendo que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Es decir, usted dice que es cristiano, pero vive como un pagano. Vive peor que la gente que está en el mundo. Es lo que está diciendo aquí. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mire la advertencia, salgan de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Quiere decir, si tú te santificas, yo te recibo. Y seré para vosotros por Dios, seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que por eso da la advertencia, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿vio? Lo que leí anterior, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si alguien me dice, yo acepté a Cristo y puedo vivir como a mí se me antoja, en pecado, es un mentiroso. Porque la Biblia es clara. Amén. Mira, hermano, aunque la salvación no depende de nuestras obras, pero en el versículo 50, en el último pasaje del capítulo 7 de Lucas, donde está nuestra lectura principal, recuerdan que Jesús le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados, y la gente empieza a murmurar y le dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Están murmurando. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. La fe. Pero ¿sabe qué hizo la fe? Hizo que obrara la mujer. La mujer creyó, pero no se quedó, uy Señor, yo creo que existe Jesús. ¿Qué fue? Se fue y se humilló. Se humilló a los pies del Señor. Así que cuando tú dices, yo soy salvo por fe, si es cierto, pero dice Santiago, a ver, muéstrame tus obras para que yo crea. ¿Cómo la gente va a saber que tú eres salvo si no miran nada bueno en ti? ¿Miran algún fruto del Espíritu Santo? No. ¿Miran que tú estás arrepentido amando al prójimo? No. Entonces, ¿cómo puedes decir tú que eres salvo? La salvación se demuestra. Nosotros no podemos agarrar y encerrar a Cristo en una esfera y decir, este es mi Cristo, porque ese es tu concepto, pero no es el concepto de Dios. Y ese es el problema que tenemos, que nosotros hemos limitado a Dios y lo hemos hecho pequeñito a nuestro modo. Cuando yo necesito, yo le oro a Dios y Dios me provee. Y si es cierto, Dios te puede proveer. Eso nadie lo está negando. Pero ¿qué hay del resto de tu vida? ¿Tú solamente te acercas a Dios por necesidad? O como dice Hebreos, porque
El que se acerque a Dios, dice, crea que le hay y que le es fiel. Está hablando de la fe. Yo no puedo venir al Señor solamente por necesidad. Yo vengo a Dios todos los días porque Él es mi Salvador. Aunque yo le necesito a Él todos los días para poder vivir. Pero no solamente es como el genio de la lámpara, que tú lo frotas, sale el genio y te concede el deseo. No se trata así. Jesús no es así. Si nosotros pensamos que es así, nos estamos engañando. Un día nos vamos a llevar un gran chasco. Pero mire, la lectura es clara. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. La fe fue acompañado de obras. En Santiago, capítulo 2, este pasaje nosotros lo hemos leído un montón de veces, hermano. Santiago, capítulo 2. Dice lo siguiente, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Palabra de Dios. Uy, yo creo en el Señor, yo confío en el Señor. Pero dice, ¿de qué aprovecha si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta, ¿podrá su fe salvarle? Porque esa no es la fe genuina. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, quiere decir que no tienen para comer. Y va con usted y le dice que no tiene para comer, pero tú le dices, vete en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha, hermano? ¿Dónde está tu fe? Hermano, voy a orar por ti. Vete en paz, yo le voy a orar al Señor. Dice que tú debes de ser generoso y proveerle lo que está diciendo aquí, si en realidad tienes fe. Está hablando del amor, de la misericordia. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Vio? Si no tiene obras acompañadas, la fe no sirve de nada, está muerta. Es una fe fingida. Ahí más adelantito en Tito 3, 4 y 5. Tito. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Regresa un versículo atrás. ¿Qué dice? Dice en el 3, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos nosotros antes de conocer a Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador, ¿vio? No es que tú dijiste, oh, yo voy a cambiar, hermano. Fue Dios quien se manifestó en ti. Y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién nos cambió? Jesús, su Espíritu Santo. Porque en otros tiempos nosotros éramos rebeldes. No conocíamos al Señor. No fue lo que nosotros hicimos lo que nos llevó al Señor. Fue la misericordia de Dios quien nos jaló. Muchas veces, hermano, cuando nosotros leemos
El versículo 42 en adelante, ¿se acuerda que le estaba yo diciendo de la parábola? Que esta persona perdonó las dos deudas. Siempre hacemos una mala interpretación de eso. Y le digo, yo he escuchado que dicen, uy, ese hermano sí le ama. Mire, ese hermano sirve de día y noche porque muchos pecados le fueron perdonados. Oh, pero es que el Señor lo rescató de las garras de la droga. Uy, ese hermano era alcohólico y por eso en agradecimiento él sirve mucho al Señor. Eso es una mala interpretación. Hay personas que dicen, como yo no he sido tan malo, no tengo que amar mucho al Señor o hacer lo que Jesús me ordena. Al fin, yo fui bueno toda mi vida. No era un ladrón, no era un drogadicto, o mucho menos era un asesino o un violador. Así se justifica la gente. Que sirvan a Cristo aquellos que, uy, eso sí, lo que no tenían perdón. Y nosotros nos justificamos como que éramos buenos y que no necesitábamos del perdón. Nosotros estábamos en la misma condición para con Dios. Todos somos culpables. Y si no me creen, vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 3, un versículo que todo mundo se sabe. 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No había ninguno que pudiera reclamar y decir, Señor, yo no pequé, yo me merezco el cielo. Dice que todos pecaron. Y si la Biblia dice que eran todos, ¿qué tengo que hacer yo? Creer que eran todos, ¿verdad? O sea que delante de los ojos de Dios no hay ninguno santo. Lo único que te da santidad es Jesús. La sangre de Cristo. Cuando Jesús mira al pecador justificado, mira a Cristo, no te mira a ti. Por eso es que la Biblia dice que por Jesús tenemos entrada al trono de gracia. O sea que no fueron nuestras obras, es Jesús. Es Jesús quien se interpone entre el Padre y nosotros. Y el Señor nos mira sin mancha. Simón, al igual que esta mujer, necesitaba el perdón de Jesús. De no ser así, este hombre ni siquiera se hubiera molestado y mucho menos rogarle a Jesús para que viniera a su casa. Muchas veces nosotros desperdiciamos la única oportunidad que el Señor nos da. Y en vez de humillarnos, hermano, solo criticamos a los demás y descuidamos nuestra salvación eterna. Usted es responsable de su salvación. Está solo en su mano. De usted depende si persevera o se echa hacia atrás. ¿Me entienden? Es decir, usted toma la decisión de seguir a Cristo todos los días o hacer lo que el mundo le ordena. La palabra de Dios es sencilla. Le dijeron a Jesús, Señor, yo quiero seguirte. ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado voltea a ver atrás es digno de ser mi discípulo. Y el Señor todavía le agrega, el que quiera venir en pos de mí, dice, tome su cruz, niéguese para que pueda seguirme. ¿Sabe qué significa? Tomar su cruz, ser obediente. ¿Qué hizo Jesús? Tomó su cruz y en obediencia al Padre iba a ser crucificado. Obediencia. Niéguese a sí mismo. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Te estás negando a tus deseos. Te estás negando a lo que tú eras antes y ahora vives para el Señor. Sin embargo, esta gente, mire, Simón con el resto de los invitados blasfemaron al decirle, ¿quién es este que también perdona pecado? Ese pasaje se me hace muy conocido. En el libro de Lucas, unos versículos atrás, capítulo 5, verso 21, había sucedido algo similar.
Jesús había sanado a un paralítico. Yo no sé si ustedes se acuerdan que vino un paralítico y no hallaban cómo meterle a la casa para que Jesús lo sanara. Dice que abrieron el techo y lo bajaron. Han escuchado ese relato, ¿verdad? Dice que lo metieron en la parte de en medio y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no le dijo, levántate y anda primero. No le dijo, eres sano. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos dijeron, le dijo, dice la lectura en el 19, pero no hallando cómo hacerle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Vio? ¿Vieron la fe? Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cabildar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero mira qué dice Jesús. Dice que él, conociendo los pensamientos, le dijo, ¿qué es lo que están pensando ustedes en sus corazones? Porque ni siquiera lo hablaron. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Entienden? Lo más fácil era decirle, levántate y anda. Pero ¿de qué le sirve al hombre que le dijera eso si no le perdona sus pecados? ¿De qué le sirve? Eso es como si viene una persona aquí y me dice, hermano, pueden orar por mí porque tengo un cáncer. Y oramos para que Dios haga el milagro. Escuchen bien, porque no quiero que después digan, el hermano oró y él se sanó de cáncer. No, no es el hermano, es Dios. Porque siempre le quitamos la honra a Dios. Pero si imaginémonos que eso pasa, oramos por él y la persona es curada y nunca más lo vuelves a ver. ¿De qué sirvió la sanación? De nada. El hombre, ¿qué necesita? Más que sanidad física, necesita salvación del alma. Porque ese es lo más delicado. Cuando esté en el otro punto, ¿se acuerda la barrera que hay? Que los que están allá ya no pueden pasar. Cuando le toque estar allá, si su alma no fue salvada, tiene problema. Empieza su problema. Entonces de nada sirve la sanidad del cuerpo si no va con la salvación. Porque al final del tiempo vamos a morir, ¿sí o no? Todo el mundo va a morir. ¿Quién se ha escapado de la muerte? Nadie. Y nosotros estamos conscientes que vamos a morir. E incluso nos anticipamos. Mire, voy a comprar mi seguro de vida. No, eso no es seguro de vida, es seguro de muerte. Voy a comprar mi funeral. Usted está preocupado por algo. Está consciente que va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabes, pero va a pasar. Eso es lo que dice Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay más. Una sola vez. La Biblia no dice cuando tú mueres y fuiste bueno, vas a volver a reencarnar y vas a tener otra oportunidad. No. Dice la palabra de Dios que es una sola vez y después el juicio. Así que no hay escapatoria. Si no es ahora que te arrepientes, no va a pasar allá. Estos hombres tuvieron la oportunidad, pero en vez de aceptar a Cristo empezaron a blasfemar. ¿Quién es este que perdona pecado? Pero mire, qué triste, hermano. La mujer se fue en paz, con la certeza de haber sido perdonada. ¿Y cómo lo sé? Porque fue Jesús mismo quien le dijo, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Wow, si Jesús se lo está garantizando, ¿cómo voy a dudarlo yo? Se fue en paz con sus pecados perdonados, pero los fariseos, por estar blasfemando, murieron en sus delitos. Pregunto, ¿será que nosotros tenemos la certeza de que hemos sido perdonados, hermano? Cuestiónese. ¿Está usted seguro de su salvación? ¿Que la forma en que va caminando en realidad está glorificando a Dios? Conteste, ¿está seguro? Porque si no es así,
Todavía tienes oportunidad. Tienes oportunidad de pedirle perdón a Dios y venir a Él en arrepentimiento. La palabra de Dios nos da la certeza. Allí en la misma carta de Romanos capítulo 4, del 7 al 8 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Wow! Afortunadamente aquel hombre que Dios no lo va a acusar de pecado. Quiere decir que Dios nos perdona una vez y para siempre. Y en Hebreo 8:12 dice lo siguiente. Dios hablando al pueblo dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios hablando, hermano. Y para terminar, en Isaías capítulo 55, versos 6 y 7, es Dios hablando aquí, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Wow, qué invitación tan grande. Dice que el impío deje su camino y que se vuelva a Jehová, porque Dios es misericordioso para perdonar pecados, hermano. ¿Cómo no voy a creer yo en esa promesa de Dios? Así como esta mujer, Jesús le ofreció descanso y ella lo recibió por fe. Eso debe ser nuestra actitud en este día, hermano. Dios te está ofreciendo perdón. No lo rechaces, hermano. Posiblemente mañana sea demasiado tarde. Oremos. Padre amado, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Dios, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz, Señor. Que aún en estas ilustraciones que mucha gente lo pasa por alto, nosotros podemos encontrar sabiduría y enseñanza, Señor. Ayúdanos a que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Que podamos atesorar tu palabra, Padre. Que no solo seamos oidores, Señor, que cada palabra lo hayamos asimilado, porque es tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, Dios. Sabemos que eres misericordioso, que eres bueno, que tú eres nuestro Salvador, Señor. Que no desperdiciemos esa oportunidad que dejaron ir estos fariseos. Pudieron haber sido perdonados, pero no quisieron humillarse, Señor. En esta mañana te pido, Padre, si hay alguien aquí que está luchando con ello, que si hay alguien aquí que no te conoce, Dios, que hoy ha entendido que el tiempo cada día es más corto, Señor. Que hoy ha escuchado tu palabra, que tu Espíritu Santo ha tocado su corazón y ha comprendido que el tiempo de nosotros aquí en la tierra es muy corto, Señor. Que posiblemente mañana sea demasiado tarde. Si tú has sentido esa convicción en tu corazón, allí donde está, levanta tu mano para que podamos orar juntos y vengas en arrepentimiento a Dios. No dejes ir esta oportunidad. Quien te está hablando no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Porque es Él quien te va a dar perdón, no yo. Es Cristo quien va a abogar por ti en el día del juicio. Es Él quien te va a declarar justo delante del Padre. Pero no lo rechaces. Posiblemente mañana sea demasiado tarde y no haya otra oportunidad. Si tú has sentido ese llamado en tu corazón y crees que estas palabras son verdades, ponte de pie. Ven al Señor en arrepentimiento. Oremos juntos para que Dios extienda su misericordia a tu vida. No lo rechaces, hermano. No lo rechaces.
Recuerda que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y un día va a obrar juicio. Y no lo digo para espantarte, te lo digo tal como está en la Biblia, para que puedas entenderlo. Dios es un Dios supremo, soberano. No podemos jugar con Dios. No podemos estar jugando con el pecado y decir que amamos a Dios. Así no funciona. Tu palabra dice que nos limpiemos de toda inmundicia y que vayamos caminando en santidad. Y ese es el deseo de mi corazón, que tú vengas al arrepentimiento hacia el Señor. Padre, bendice grandemente tu palabra, Señor, que se quede en nuestros corazones, que podamos recordarlo durante la semana, que no solo sea momentáneo, que no sean cosas que entran por un oído y salen por el otro, que podamos vivirla, que podamos estar repitiéndola, que tu Espíritu Santo, Señor, lo traiga a memoria en todo tiempo, para que en esos momentos difíciles en el cual nuestra fe cae, Señor, tú puedas sustentarnos, que tengamos evidencia que tu palabra es verdad, Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, y ruego por ellos, Señor, ruego por cada uno de mis hermanos, Padre, que tal vez su fe está cayendo, Padre. Te pido que tú lo sustentes, Dios, en todo tiempo, en todo lugar, todos los días de nuestra vida, Señor, que podamos dar ejemplo, que podamos dar testimonio de que hemos sido transformados, de que somos hijos tuyos, que somos tu pueblo y que tú eres nuestro Dios. Bendito seas, mi Señor, por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.